Hola a todos. Vamos con otro capítulo del Vergel espiritual del ánima religiosa por Fray Juan de los Ángeles, místico español del siglo XVI. Capítulo 14. Que se debe llorar la muerte de Cristo Señor nuestro, aunque hay materia de gusto en ella. Preguntan los doctores y santos si es bien y cosa conveniente y acertada llorar la muerte de Cristo nuestro Señor como la celebra y llora la Iglesia cada año en la Semana Santa. Algunos, considerando el grandísimo y hermosísimo fruto de nuestra redención, dicen que no. Paréceles que sería necedad dolernos de nuestra buena suerte y felicidad tan deseada. Llámase, dicen ellos, la culpa dichosa por haber merecido tal Redentor, y no se llamará felicísima la misma obra de nuestra redención. A lo menos, al parecer, tienen estos en su favor a Cristo, que viendo llorar a las mujeres devotas que les seguían cuando iba con la cruz a cuestas, siendo sus lágrimas con grande ternura, devoción y amor derramadas, les dijo en Lucas 23, nolite fiere super me, sed super vos ipsas fiete, etc. Como si dijera, yo no he menester vuestras lágrimas, que no muero por culpas propias, vosotras las habréis menester en breve, que los males que amenazan a esta ciudad y tierra vuestra os obligarán a derramarlas. Tiempo vendrá en que digáis, bienaventuradas las estériles y las que no parieron, porque no tendrán que llorar la muerte de sus hijos. Sería más tolerable que os cubriesen los montes y que los collados, cayendo sobre vosotras, os enterrasen vivas, que ver el estrago que por todas ha de venir. Porque si en mí, que soy árbol verde y fructuoso, pasa lo que veis, ¿qué pasará en el seco? Palabras son estas de Cristo, Señor nuestro, que me han dado que pensar algunas veces, porque en realidad, de verdad, las lágrimas que estas mujeres derramaban eran debidas a los trabajos y fatigas de nuestro Salvador, y parece que fuera mucho más conforme a razón y a la divina providencia que en cada una criara Dios una fuente, y que los ojos de todos fueran arroyos de lágrimas, no de agua solamente, sino de sangre, como la que el Señor derramó en el huerto con la aprensión de los dolores que iba padeciendo, cuando ellas le lloraban, que no se les dijera, no lloréis. Jeremías, cuando vio la perdición de su pueblo y los muchos que habían de morir a cuchillo, no pide a Dios que le dé una fuente de agua en su cabeza y arroyos de lágrimas a sus ojos para de día y de noche llorar los muertos de su pueblo. Jeremías 9. ¿No lloró David la muerte de Saúl, su enemigo, y convidó a las mujeres israelitas a que llorasen? 2 Reyes 1. Filia Israel super Saul flete, qui vestiavat vos cochino in delicies, qui pravebat indumenta aurea cultui vestro, que os vestía de púrpura y os daba ropas de telas de oro para vuestro ornato y atavío. Qué razones estas para lágrimas y qué diferentes las de las mujeres jerosomilitanas cuando lloraban a Cristo. Y si aquestas justas, ¿por qué aquellas se condenan? ¿No se lloró y por muchos días y años la muerte del rey Josías, porque murió en defensa de su pueblo? Lloróse y lloróse de todos, chicos y grandes, y lloróse de manera que quedó como en proverbio, cuando alguna calamidad o pérdida se había de llorar, que se llorase como se lloró la de Josías en el campo Magedón. Si Matatías y sus hijos, viendo los males de su pueblo, esto es en 1 Macabeos 2,
rompen sus vestiduras y se visten de cilicios, y lloran sin algún consuelo, y se juzgan por lágrimas virtuosas, y se dan por bien empleadas, y las celebra la Escritura Santa. ¿Por qué a las mujeres que lloran a Dios hombre con una cruz a cuestas, acompañado de ladrones, con una soga a la garganta, desfigurado de la mala noche, azotes y corona de espinas, y que le llevaban a crucificar, no han de ser admitidas ni acepto aquel su tan loable servicio? No lloréis. ¿Por qué no han de llorar, Señor? ¿Llórase Josías muerto y no Dios que va a morir? ¿Llórase Saúl, rey reprobado de Dios y no el rey de los cielos? Llóranse los males que vienen sobre Jerusalén y no los que padece la humanidad sacratísima del Hijo de Dios. Llorad, mujeres, no lloréis, que lo manda Jesús. Lucas 23. ¿No llorasteis vos la destrucción futura de Jerusalén? Juan 12. Cuando con tanta honra entraste en ella el domingo de Ramos. ¿No lloraste sobre Lázaro, de 4 días muerto? ¿Pesa menos vuestra muerte que la de vuestro amigo? ¿Es más para llorar la pérdida de Jerusalén que perder vos la vida, que es vida de Dios? Quejáisos que os han dejado solo, pisando el lagar, y que no hay hombre que se duela y os acompañe, y a las que hacen esto desecháis. No lite fiere. Muchas cosas se me ofrecen para desatar esta dificultad, y no sé cómo me sirva de ellas. Digo lo primero, que no condenó Cristo Señor nuestro absolutamente las lágrimas de estas devotas mujeres, porque, como ya dije, eran muy debidas en aquella ocasión, pero quiso que las mejorasen. Eran de una compasión natural, que suele llorar los daños del prójimo fácilmente, y tenían poco de consideración, pidiéndola muy grande el caso, y olvidado de sí mismo, qué alivio fuera que le lloraran todos. Remitiólas a la causa de sus dolores, pasiones y muertes, ansí general, ansí durísima y ansí afrentosa, diciendo: no lloréis sobre mí, sino sobre vosotras mismas. Como si dijera: no paréis en mí con vuestras lágrimas, poco más que naturales, sino pasad con ellas adelante, llorad vuestros pecados, por los cuales tales cosas como veis padezco. De esta manera se ha de considerar y llorar la pasión de Cristo, que luego inmediatamente nuestra ánima conciba odio y aborrecimiento contra los pecados por los cuales Jesús murió. Y el que oyere predicar o leyere que fue azotado, indígnese fuertemente contra sus culpas, de donde tales castigos salieron para el Salvador, y diga: yo, Señor, soy el que pequé y el que hice mal. Pero vos, que como ovejas sois llevado al matadero, ¿qué pecastes? Yo comí las uvas mal maduras, y vuestros dientes sienten su aspereza. Estas cosas eran las que daban fuerzas a los sayones, que sin ellas no pudieron levantar la mano contra Jesús. Al fin tiene verdad lo que en otra ocasión dijimos, que la disciplina de nuestra paz sobre él, con cuyos cardenales quedamos sanos. Los hebreos leen este lugar ansí: castigatio pro pace nostra super eum, en Isaías 53. La libertad y licencia de los hombres en pecar ató a Cristo y le amarró a la columna. Los hurtos de los hombres le azotaron. La soberbia de los hombres le coronó de espinas. La lujuria de los hombres le llagó de pies a cabeza. Por lo cual, como solemos repentinamente encolerizarnos contra Judas, cuando oímos que vendió y entregó a Cristo, y contra Malco, que le hirió en el rostro, y contra los judíos que le quitaron la vida,
así nos debemos encolerizar e indignar contra nuestros pecados, que les dieron a todos fuerzas para tan grande maleficio. Diga cada cual por sí lo que Jonás, en Jonás 1, cuando considerare esta tan extraña tormenta sobre el Salvador. Si por mí se ha levantado, tomadme y echadme en la mar y sosegarse ha. Oh, quien me diera que de las lágrimas de mis ojos se hiciera un mar de agua, para arrojarme en él y llorar de día y de noche los pecados que tengo cometidos, por los cuales veo a mi Jesús entre las olas hinchadísimas de sus pasiones. Sección 2. Llorad, hijas de Jerusalén, no como lloráis, sino como quiere Cristo que lloréis, primero por vuestros pecados, como de causa de sus dolores, y luego y juntamente de compasión de ellos, como de efectos. Fletus deducite ocule mei, dice San Bernardo. Ojos míos, haceos ríos de lágrimas, llorad y no ceséis. Y tú, ánima mía, ablándate y derrítete, y conviértete en agua de amarguras, con fuego de compasión sobre el quebramiento de Jesús, varón amable, que en tanta amargura ves rodeado y lleno de dolores. Y Casiodoro dice, ¿quién será tan duro y tan obstinado que llorando Cristo, Redentor nuestro, no llore y que doliéndose no gima cuando considera que por corona de oro o de piedras preciosas el Rey de la Gloria lleva ceniza en su cabeza, cano por el polvo y no por los años? Lindas palabras verdaderamente, y para pesarse mucho y estimarse. San Agustín decía que ningún hombre era idóneo y suficiente para derramar las lágrimas que merecieron los dolores de Cristo. Así es que la Iglesia Católica, inspirada y enseñada por el Espíritu Santo, de todas las maneras posibles hace demostraciones de la tristeza que tiene, pensando en la pasión y muerte de su esposo Cristo. Se enluta y cubre los santos, y desnuda los altares, y esconde los sacerdotes, y quita el Viernes Santo la celebración de las misas y la comunión de los fieles, y busca predicadores devotos que prediquen y provoquen a lágrimas a los oyentes, y no se oyen las campanas, sino alguna tabla ronca y de sonido triste. En un concilio de Toledo en tiempo de Honorio I, en el concilio toledano 4, cánone 10, en que se hallaron los obispos de España y Francia, se determinó y decretó que los días de la Semana Santa no fuesen de alegría sino de tristeza, y que se quitase de todas las horas el aleluya. Y en el mismo concilio, en el canon 6, se ordenó que el que no ayunase el Viernes Santo, que particularmente está dedicado a la Sagrada Pasión del Salvador, no participase de la alegría de su santísima resurrección. San Epifanio trata mucho de los rigores con que en la primitiva iglesia ayunaban y se afligían los fieles en la semana que llamaron penosa, que pasaban algunos 2 y 3 y 4 días y la semana entera con riguroso ayuno, sin comer cosa alguna, honrando con estos ejercicios la pasión de Cristo nuestro Redentor y sintiéndola en sí mismos. Y no quiero dejar de escribir aquí lo que el devotísimo Bernardo escribe en el Sermón 4 de la Feria de Semana Santa, cuyas palabras en sentencias son estas: todos los fieles cristianos en esta semana sagrada, o más o fuera de lo acostumbrado, honran la piedad, demuestran la modestia, siguen la humildad, vístense de gravedad para compadecerse de Cristo, que por ellos padece. Porque ¿quién tan irreligioso que no se compunja? ¿Quién tan insolente que no se humille?
¿Quién tan iracundo que no perdone? ¿Quién tan regalón que no se abstenga? ¿Quién tan flagicioso que no se modere? ¿Quién tan malicioso que no se duela en estos días? Y con razón, verdaderamente, porque tenemos presente la pasión del Señor, que hasta hoy mueve la tierra y quebranta las piedras y abre los sepulcros. Y más adelante, ninguna cosa se pudiera ordenar en el mundo ni mejor ni más provechosa que la celebración de la pasión del Salvador, con ceremonia o rito perpetuo, hecho memorial de todos los años en el deseo del ánima, para que revuelva la memoria de tanta suavidad. Sección 3. Escribiendo este santísimo varón en un libro que intituló De la forma de la vida honesta, este es San Bernardo, entre otras cosas maravillosas de Cristo crucificado, dijo estas: sea siempre a ti, Jesús, en el corazón, y nunca la imagen del crucificado se aparte de tu ánima. Este sea a ti manjar y bebida, dulzura y consolación tuya, tu miel, tu deseo, tu lección, tu meditación, tu oración, tu contemplación, tu vida, tu muerte y tu resurrección. Siempre piensa en él. Unas veces puesto en el pesebre, envuelto en pañales pobres, otras veces en el templo, presentado allí de sus padres, unas veces huyendo a Egipto, y que padece extremada pobreza entre aquellos idólatras, y cuando de allí sale y se vuelve a su tierra, vuelve con grande trabajo. Otras veces disputando con los doctores de la ley, en medio de ellos, ignorándolos su madre y el santo José, su ayo y custodio, pero luego sujeto a ellos, siendo suyo el derecho de que le obedezcas y sirvan todas las criaturas. Considera luego al que es pan de vida y fuente de sabiduría, que se apacienta entre lilios y llena todo animal de bendición, que padece hambre y sed en el desierto. Mírale fatigado del camino, sentado sobre el brocal del pozo de Jacob, al mediodía, hablando con una mujer de cántaro, rigiendo él toda la máquina del mundo. Contémplale en el huerto, sudando con agonía y congoja grandes gotas de sangre, hasta regar la tierra, con la representación de su muerte que en breve esperaba, y como ora prolijamente y le consuela el ángel, siendo él consuelo y dulzura de los ángeles y de los hombres. Considérale a la columna atado, siendo él el sustento del mundo, y él, que es resplandor del Padre, azotado y escupido, herido su rostro, y coronada con espinas su cabeza, y harto de oprobios. Finalmente le has de contemplar reputado por malhechor entre malhechores, y pendiente como uno de ellos del madero de la cruz, y muriendo y encomendando su espíritu en las manos de su Padre. Así será verdaderamente manojuelo de mirra, tu querido. El Cantar de los Cantares 1. Y de esta manera de todas las aflicciones y amarguras de tu Señor Dios, recoge uno como acedillo, para que conficiones para ti una amarga bebida de lágrimas. Hasta aquí San Bernardo. Y Lactancio Firmiano, con grandísima elegancia, tratando del sentimiento con que habemos de llorar la pasión y muerte del Salvador, dice: Quid hic ergo in tanto facinore deplorem, aut quibus verbis tantum nefas conquerar. En una maldad como esta, ¿qué lloraré? ¿O con qué palabras me quejaré de tan grande sacrilegio? No describimos aquí la cruz de Gabio de que Marco Tulio escribió, Cicerón, probando con su admirable elocuencia haber sido cosa horrenda e indigna de un ciudadano romano crucificarle, quebrando las leyes hechas en favor de los nobles de Roma,
que aunque fuese inocente e indigno de aquel castigo, era mortal, y su juez perverso pudo ignorar su justicia. Pero ¿qué diremos de la indignidad de esta cruz, en la cual Dios fue colgado, de los que se gloriaban de cultores de Dios? ¿Quién tan facundo y con tanta copia de palabras y de cosas instruido? ¿Qué oración tan corriente con abundancia de afluencia, que debidamente celebre y llore aquella cruz que el mismo mundo y todos los elementos lloraron? La Virgen Sacratísima dijo a su devoto San Anselmo en un razonamiento que tuvo con ella: Talia, et tanta passus est filius meus dilectos, quod nemo Christianos potest, sine lacrimis exprimere. Tales y tantas cosas padeció mi querido hijo, que ningún cristiano podrá, aunque quiera, declararlas sin lágrimas. El aspicient in me, dice el mismo Dios en Zacarías 12 y 13, quem confixerunt. Y en otra parte, et plangent eum plantu quasi super unigenitum, et dolebunt super eum, ut doleri solet in morte primogeniti. In die illa erit planctus magnus in Jerusalem. Miraránme a mí, puesto por sus manos en una cruz y cosido en ella con clavos, y llorarme han con lloro grande, como se suele llorar el primogénito que era solo y heredero de la casa de sus padres. En aquel día habrá grandes llantos en Jerusalén. ¿Y quién durará de que esta letra, así como suena, se entiendan de estas mujeres, a las cuales, llorando ellas amargamente, su pasión les dice Cristo: Nolite fiere super me? Teofilacto y el venerable Beda, escribiendo sobre estas palabras, dicen que muerte tan voluntaria y provechosa, y que en breve esperaba tan admirable resurrección, no se había de llorar ansí inconsideradamente y con natural afecto, y de mujeres como éstas le lloraban, sino con más alta consideración y más profundo pensamiento. No era muy somero y en la sobriedad el de San Agustín, cuando en la contemplación de la pasión del Salvador decía: admirémonos, agradezcamos, regocijémonos, amemos y alabemos y adoremos, porque por la muerte de nuestro Redentor somos llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del destierro a la patria y del llanto al gozo. Herejes fueron los que se atrevieron a decir que no se había de llorar ni sentir la muerte del Salvador, condenando lo que la Iglesia hace en el caso, y para decirlo se ayudaron de esta sentencia de San Agustín y de lo que Teofilacto y Beda dijeron. Empero fueron necios y blasfemos, afirmando cosa tan temeraria contra los decretos de la Iglesia y corriente de los santos, que llorando la pasión del Señor perdieron la vista de los ojos. Es verdad que hubo cosas en ella muy para alegrarse los cristianos, como lo hace San Agustín, empero también las hay para las lágrimas, como al principio dijimos. Lloro mis pecados que causaron tanto dolores en el Salvador y compadézcome de él, aunque voluntariamente padece, porque padece por mí. De manera que se compadece la tristeza con la alegría y con el llanto el regocijo, como lo podemos ver en el lugar citado de Zacarías, en Zacarías 13, que después de haber dicho cómo habían de llorar por familias al Salvador muerto, se convierte al Padre Eterno y le dice: Framea suscitare super pastorem meum. Padre Eterno, desnudad la espada y matad a mi pastor, pues la oveja, que no tiene otra defensa sino la de su pastor, pide que se le maten. Sí, porque considera los provechos grandes que por su muerte le han de venir. Isaías dijo, Isaías 53,
Deseámosle desfigurado, sin lustre y sin hermosura, varón de dolores y que sepa de enfermedad. ¿Qué deseos son esos, profeta santo? Las cosas prósperas y alegres se desean, y las tristes se huyen y se aborrecen. Consideraba grandes bienes en la muerte de Cristo, en beneficio de todo el mundo, y aunque le afligía la consideración de Dios muerto, le llevaban a la de nuestro remedio, y así desea y pide lo que al parecer había de rehusar y aborrecer. Sección 4. Ay, mi Jesús, que tu enfermedad me da salud a mí, tu fealdad me hermosea, tu humildad me levanta, tus desprecios me dan honra y tu muerte me da vida. Lloro el haber yo dado la causa para tan grandes males, pero agradezco, estimo y reverencio y adoro tu infinita caridad. Esta me alegra y enjuga las lágrimas y hace prestar consentimiento por conformarme con la voluntad tuya y de tu Padre a tantos males como considero sobre ti. Su sangre me limpia y es el precio de mi redención, y no sé si ría ni se llore cuando cosas ansí encontradas se representan y ofrecen a la consideración. Es Cristo en su pasión aquel libro que vio Ezequiel, en Ezequiel 2, y se la mandaron tragar, escrita de dentro y de fuera, y escritas en él lamentaciones y amenazas y cantares de alegría. Divino libro, escrito de fuera con clavos, espinas, bofetadas, salivas y esgarros, y de dentro con tedios, miedos y espantos, tristezas y congojas. En él hay cosas que pueden espantarnos. Si in ligno viride hoc factium in arido quid fiet. Si en el árbol verde ansí emprendió el fuego de la divina justicia, ¿qué hará en el seco, dispuesto por muchos años para los tormentos eternos? Hay que llorar mis pecados que ansí trataron a mi Salvador, pero también hay canciones alegres y festivales, porque en los dolores de mi Redentor está mi salud, mi remedio, mi redención, el desenojo del Padre y el reparo del mundo y su reformación. Aquí se acabó la maldición de la ley y se nos dio la bendición eterna. Y si contemplo herida la piedra, hallo aguas en abundancia para que mate la sed el pueblo de Dios, seco en el desierto del mundo. Y para echar el sello y acabar este capítulo, quiero ponderar las palabras de Jeremías 4, que llorando se alegra en la consideración de este misterio. El resuello de nuestra boca, por quien vivimos, Cristo Señor nuestro, fue preso como una fiera en nuestros pecados, que esas fueron las sogas y las cadenas de su prisión. Preso, digo, con alegría de todo el pueblo, como la tienen los monteros cuando andando a caza descubren el jabalí y echándole los lebreles le prenden. El Salmo 68. Fue el día en que a Cristo prendieron y le trajeron de un juez en otro, el más alegre del mundo para los perversos y los ministros de justicia. En las tabernas y bodegones se brindaban los pícaros y gente menuda. Había risadas grandes y chacotas y gritos de placer de la pasión y malos tratamientos de Jesús. También se consuela el profeta, no de lo que de ellos ni como ellos, sino atendiendo a los frutos innumerables de esta pasión y muerte. Quoniam in umbra ilius vivemos inter gentes. Salió de allí nuestra vida y nuestro refrigerio. ¿Por qué no nos alegraremos? No como el hombre sin fe, que no estima la pasión del Redentor, ni le considera hijo de Dios, ni que muere por nuestras culpas,
sino como la Iglesia católica que se compadece de su esposo y llora su muerte, y se alegra en su resurrección de todas las maneras que puede. La mujer que concibió de adulterio, cuando se ve parida, no puede juntamente alegrarse del hijo parido y tener dolor del pecado que cometió. Los jueces que sentencian a muerte a los reos, no acontece muchas veces estar muy contentos firmando la sentencia y súbitamente reventarles las lágrimas con la natural compasión. De Torcuato, emperador romano, se lee que por no haber guardado su hijo las leyes de la guerra, le mandó cortar la cabeza, llorándole y alegrándose, celebrando por una parte la justicia con alegría y por otra haciendo oficio de padre, derramando muchas lágrimas. ¿Y quién no sabe que en medio de las lágrimas hay gozo y consuelo increíble en los hombres santos? Sea la conclusión de todo que no reprende Cristo las lágrimas de las devotas mujeres porque sean culpables llorándole a él en aquel estado que le veían, sino avísalas de los males que les esperan para que los lloren, significando en esto dos cosas notables: el valor de las lágrimas para desenojar a Dios cuando le sentimos airado contra nosotros y que nos amenazan grandes males. Lo segundo, su caridad infinita, que no hace caso de sus dolores que de presente padecía y sufría, y hácele de los peligros y males en que se habían de ver estas mujeres para que tratasen del remedio. Este es el final de este capítulo del Vergel espiritual del ánima religiosa de Fray Juan de los Ángeles, 1532-1609. Gracias por haber escuchado. Hasta la próxima.